Hola, ¿qué tal? Pues vamos a continuar entonces con la categoría del verbo como palabra, como clase de palabra, y justo tenemos que ver algunas características de la lengua en términos también mucho más semánticos que tienen consecuencias sintácticas y que se expresan justo a través de este tipo de palabra. Justo para eso, eh, antes de pensar en la lengua y en estas categorías que vamos a ver ahora, me gustaría que pensáramos primero justo en la siguiente pintura que están viendo en sus monitores. Es un cuadro de Peter Bruegel y se conoce como Los cazadores en la nieve. Bueno, la están viendo, ¿no? Y entonces podemos preguntarnos qué podemos observar en la pintura, ¿no? Y creo que podríamos hacer una descripción como la siguiente, ¿no? En ella, pues vemos un grupo de cazadores que regresan a su casa en un día de invierno y se mezclan en la pintura también otra serie de eventos y actividades que están sucediendo en justo ese momento, ¿no? Por una parte tenemos el cielo grisáceo sobre la cabeza de estas personas, la nieve además está cubriendo el suelo, ¿no? Los cazadores y su perro caminan sobre la colina, se ve que van descendiendo o que van hacia un descenso, y a lo lejos además la gente está patinando sobre un lago congelado, ¿no? Pensemos en estas escenas como si fueran predicados de una lengua en realidad. Cada una representa estados y eventos del mundo de sujetos también específicos en este mundo. De la misma manera que la pintura, que se presenta como una combinación de escenas pequeñas, en la lengua los predicados individuales se conjuntan para formar un texto, es decir, tanto la pintura como la lengua nos muestran una imagen de lo real. En la pintura de Bruegel podemos observar a los cazadores sobre la colina y podemos asumir que se dirigen hacia el valle donde están los patinadores. En el mismo momento, unas personas cocinan cerca de los cazadores y los patinadores dan la vuelta sobre el lago, que está mucho más distante. Estos eventos suceden al mismo tiempo y se muestran desde la particular perspectiva de quien lo está pintando. Justamente las lenguas pueden hacer exactamente eso. Muestran estados y actividades que suceden en un momento determinado y de la misma manera que en la pintura, el hablante, que en la pintura será el pintor, invita al receptor a adoptar una perspectiva específica desde la cual puede observar los eventos. Pero en este punto en realidad las similitudes entre lengua y pintura van a desaparecer. La pintura solo puede representar estados y eventos que están sucediendo en ese momento. La lengua, por el contrario, puede dar cuenta de eventos que suceden en más de una ocasión, o puede decirnos si un evento está completamente acabado o no, o puede localizarlos respecto a el momento en que nos encontramos, ¿no? Por otra parte, pues en la pintura sabemos que se nos presenta un día de invierno, por ejemplo, y a partir de ese conocimiento sabemos que es un intervalo que se presenta una vez al año. De alguna manera, esto sitúa la acción presentada por el cuadro dentro de un tiempo determinado. Sin embargo, no nos dicen nada sobre la relación de ese tiempo y el momento en el que el pintor realizó su obra o el momento en el que alguien observa ese cuadro. Por el contrario, la lengua puede establecer cómo un evento o un estado se relaciona con el aquí y ahora de quien das cuenta de esa situación, y esto lo va a hacer a través de una categoría que llamamos tiempo. Además, la pintura que aquí presentamos no nos dice nada sobre otras alternativas en que pudo haber ocurrido el evento descrito. El pintor tampoco puede obligar a quienes está representado para que actúen de determinada manera. Sin embargo, a través de la lengua sí podemos hipotetizar otras alternativas o solicitar que alguien actúe de determinada manera. Y justo esto es a lo que llamamos modalidad. Así, ¿no? La lengua y la pintura pueden representar la realidad, es decir, tienen una forma predicativa, pero son distintas en la manera en que describen y representan esa realidad. La lengua nos permite localizar eventos en el tiempo y en relación con el aquí y ahora en que sucede el acto comunicativo, y entonces eso será el tiempo, dar cuenta de los cambios que sufre el mundo en relación con otros eventos cercanos, y esto será el aspecto, y considerar alternativas de ese mundo, y esto es el modo. Entonces justo estas tres categorías son las que vamos a ver ahora. Y ya habíamos dicho, ¿no? Ya hablando del tiempo, aspecto y el modo en español, ya dijimos que cuando estudiábamos la flexión verbal se distinguían dos tipos de informaciones en la desinencia de las formas verbales, además de la vocal temática. Y además de, bueno, ¿no? Además de la vocal temática. Una era relativa a la concordancia con el sujeto, que es persona y número, y la otra afecta a la oración en su conjunto, el modo, el tiempo o el aspecto. Y esto ya teníamos también muy claro que era el último morfema que iba a aparecer en la palabra verbal.
La persona y el número, ya habíamos dicho además, son categorías que el verbo comparte con el pronombre y el sustantivo, y en cambio las otras tres son exclusivas del verbo. La lengua puede entonces hacer evidentes las diferencias entre los estados y las actividades que generan a través justo de lo que llamábamos aspecto, y ya habíamos dicho que el modo está vinculado al compromiso que asume el hablante en relación con lo que dice, es decir, a su certeza o incertidumbre, y así lo considera real, posible o irreal, o lo destaca como informativamente pertinente o lo deja en segundo plano. Estas nociones se expresan a través del contraste entre indicativo y subjuntivo, como en las siguientes oraciones. Sé que ayer habló con el director, no creo que ayer haya hablado con el director, si hablara con el director se quedaría más tranquilo, si hubiera hablado con el director se hubiera quedado más tranquilo, no está tranquilo porque haya hablado con el director, sino porque fue recibido por la rectora. El modo es una de las estrategias lingüísticas que emplea el español para expresar el dominio semántico de modalidad, lo cual se puede también expresar en otras palabras que ya no van a estar, perdón, puestas en la palabra verbal. Por ejemplo, Juan cree que mañana llega María, quizás mañana llega María, es posible que mañana llegue María. El modo en realidad es la forma más gramaticalizada de la modalidad en tanto que es parte del paradigma flexivo y no debemos confundir una categoría con otra, ¿no? Y entonces ahora aquí vamos a hablar específicamente de modo y no del vasto campo semántico que es la modalidad. El tiempo, por su parte, sitúa el acontecimiento en relación con el momento del habla y asume que es o simultáneo, anterior o posterior a él. Por ejemplo, Colón se topó con América en 1492. Y a veces también algún otro punto de referencia puede servir para la ubicación de los eventos. Por ejemplo, cuando Colón se topó con América, Nebrija ya había escrito su gramática. Finalmente, el aspecto da cuenta de la organización temporal interna del suceso y en particular de la manera en que se lo presenta, sea en su integridad o bien enfocado solo un momento de su desarrollo. Así, por ejemplo, en las siguientes oraciones, esa mañana Mauro leyó un cuento de Felisberto Hernández o esa mañana Mauro leía un cuento de Felisberto Hernández. Ambos describen un mismo acontecimiento, pero en la primera lo vemos completo, mientras que en la segunda solo se muestra un momento de su duración, de manera que no sabemos si concluyó o no. Las flexiones verbales, pues, estos modelos que veíamos cuando veíamos morfología, constituyen la expresión gramaticalizada de la modalidad, como categoría muy amplia, de la temporalidad, que también es una categoría mucho más amplia que el tiempo, o de la aspectualidad, que a la vez es una categoría mucho más amplia que el aspecto, y estas tres se pueden expresar justo a través de diferentes recursos, ¿no? Modo, tiempo y aspecto son los recursos que se expresan dentro de la palabra verbal, pero podemos encontrar, por ejemplo, recursos como los que aparecen ahí en su monitor. Modalidad podría ser expresada con formas como puede haberse enterado. La temporalidad pues tiene otras formas de expresión como en 2020 comienza la pandemia. Y la aspectualidad también tiene otras formas de expresión, por ejemplo adverbial, mientras duerme, ronca. Y bueno, entonces justamente porque tenemos que distinguir uno y otro, voy a volver a decir que a continuación la descripción que viene es exclusivamente de las formas verbales con su flexión. Bueno, empecemos por el modo. Los modos del verbo español son tres: indicativo, subjuntivo e imperativo. Cada uno se asocia a determinados actos verbales y típicamente a un cierto tipo de oración. Entonces, por ejemplo, en Javier y Alicia bailan un tango, el indicativo de A es propio de las oraciones declarativas que describen una situación real, aunque con diferentes grados de certidumbre, en una escala que va desde el grado fuerte del verbo, saber, hasta el débil de verbos como suponer o imaginar. En cambio, en oraciones como ojalá Javier y Alicia bailen un tango, en este caso la oración es una oración optativa que expresa un deseo y por eso requiere el empleo del subjuntivo. Por su parte, el imperativo en oraciones como baila un tango con Alicia, Javier, se usan oraciones directivas, justo esta es una oración directiva, que formulan una orden, una petición o un consejo. Este tipo de clasificaciones interrelacionan en realidad la sintaxis con la pragmática. Entonces, asumiendo que el imperativo es mucho más obvio su empleo, vamos a observar algunos contrastes entre indicativo y subjuntivo. El modo indicativo tiene una distribución amplia. Puede aparecer en oraciones independientes y en gran parte de las subordinadas. Este modo es compatible con expresiones facultativas como las encerradas entre paréntesis en los siguientes ejemplos. A lo mejor lo sabe a lo mejor. Supongo, parece o dijo que no le gustaba la novela,
No le gusta la novela, supongo, parece, dijo. En cambio, el subjuntivo solo aparece en oraciones independientes en algún tipo de oración exclamativa como «¿Quién tuviera tu edad?» o «Maldita sea mi suerte». En unas pocas formas como quisiera o debiera, con valor condicional, también vamos a encontrar subjuntivo, como quisiera pedirle un favor, o bien inducido por algún adverbio que modaliza la oración y por lo tanto se suspende el valor de verdad, como en ojalá o quizás, que son adverbios modales epistémicos, ¿no? Entonces, ojalá que mañana venga Juan. Más frecuentemente vamos a encontrar al subjuntivo en oraciones subordinadas, seleccionado por algunos elementos como los que aparecen ahí en su monitor. Dudo o lamento que le guste la novela. Los verbos que seleccionan el subjuntivo son siempre el núcleo de un predicado. En cambio, los de indicativo suelen ser elementos periféricos que pueden aparecer en distintos lugares de la oración. El subjuntivo también está restringido por ciertos adverbios, ya habíamos dicho, como ojalá o quizás, o bien por verbos, algunos de los cuales expresan significados similares, como deseo y duda, respectivamente. Los verbos de deseo, como creer, desear, anhelar, esperar, necesitar, preferir, orientan la interpretación de la oración subordinada hacia el futuro, lo mismo que los verbos de influencia, como ordenar, pedir, solicitar, rogar y otros, o los de resolución, como decidirse, atreverse, arriesgarse o lograr. Y entonces ya podemos observar en los ejemplos: espero que se mejore, le pedí que viniera temprano, logré que se lo dijera. También llevan complementos en subjuntivo con un sentido de meta los verbos que indican oposición o rechazo, como negarse, oponerse o abstenerse, los de dirección, como tender, proponerse o conducir a, y los de estado psicológico, como temer, gustar o doler. Entonces, por ejemplo, tenemos me opongo a que se difunda la noticia, se tiende a que no cambien los criterios. Temo que el ajuste sea excesivo, me gusta que exprese sus puntos de vista. Por el contrario, se interpretan como verdaderos, es decir, estos tienen valor de verdad, los complementos de los verbos de cambio psicológico, lamentar, alegrar, irritar, molestar, y de la causa, hacer, provocar y causar. Me alegro de que tenga éxito, le preocupa que no esté aquí, irrita que lo sepa. El escándalo hizo que subieran las ventas, su actitud provocó que lo dejara solo. Hasta aquí los contextos propios del indicativo se contraponen a los que exigen el subjuntivo. Sin embargo, algunos verbos admiten ambos modos, aunque con diferentes interpretaciones, como se ven los siguientes contrastes. Dice que no lo saluda, dice que no lo salude. Y en este caso, pues decir es un verbo de comunicación de carácter informativo y con el complemento en indicativo, pero de influencia equivalente a ordenar en subjuntivo. Otro contraste: advierto advierto que no molestan, les advierto que no molesten. Y así, por ejemplo, advertir se interpreta como un verbo de percepción, notar o darse cuenta cuando tiene un indicativo, pero de influencia en el sentido de prevenir cuando tiene un complemento en subjuntivo. Y bueno, vamos a encontrar una serie de casos donde vamos a observar este tipo de contrastes que nos vamos a dedicar a ver con un poquito más de detalle en el jueves. Estas alternancias, ¿no? Lo que es importante decir es que iluminan los valores semánticos inherentes a cada modo, y por lo tanto el indicativo podemos observar que es el modo propio de los contenidos informados, percibidos o reconocidos, mientras que el subjuntivo expresa los que provienen de un sentimiento, de una valoración o de la intención de influir sobre otra persona. También por algunos elementos gramaticales pueden ser inductores del modo subjuntivo, como la negación o la interrogación, ¿no? Entonces también eso hay que observarlo. Por su parte, el aspecto, hay que decir que en términos de temporalidad del evento inciden varios factores. Además del tiempo verbal y los adjuntos, se reconocen también la intervención justo del aspecto en tanto gramatical como léxica. Vamos a ver que hay dos tipos diferentes de aspectualidad, ¿no? A diferencia del tiempo, el aspecto gramatical no sitúa el evento en relación con el momento del habla, sino que muestra su estructura interna según lo presente globalmente como una totalidad o lo enfoca en un momento de su duración. El primero se denomina aspecto perfectivo y el segundo imperfectivo, y en realidad la morfología verbal del español está puesta solo en esta distinción. Por su parte, el aspecto gramatical tiene que ver, más bien, el aspecto léxico tiene que ver con la manera en que se presentan los eventos, el modo de la acción, y está vinculado con las propiedades temporales de los propios predicados, es decir, del contenido semántico de cada uno de estos predicados. Entonces, pasemos justo a ver un poquito de aspecto léxico. El aspecto léxico se relaciona con las propiedades temporales de los predicados, como ya había dicho,
y se clasifican en relación a 3 rasgos semánticos. Por su carácter dinámico se distinguen los estados, que van a ser menos dinámicos, como ser nervioso, saber cocinar o pesar 100 kilos, de los eventos, que son más dinámicos y tenemos cosas como caminar, cantar rancheras o encontrar la cartera. Por su carácter delimitado, se oponen los predicados atélicos o menos delimitados, como caminar, cantar, o de los predicados télicos como más delimitados, como llegar a un sitio o pintar un cuadro. A su vez, los delimitados se dividen en 2 grupos por su duración. Los que se caracterizan como más durativos, como caminar, pintar o pintar un cuadro, frente a los que son menos durativos o puntuales, como llegar a un sitio o encontrar la cartera. A partir de estos 3 rasgos del modo de la acción o aspecto léxico, se caracterizan 4 clases de predicados a través de la combinación de todos estos rasgos. Entonces tenemos que los predicados que denotan estados, como ser nervioso, saber cocinar o pesar 100 kilos, se definen por 2 rasgos negativos. Tienen por un lado menos dinámicos y además menos delimitado. En cambio, todos estos se oponen contra los eventos, que también vamos a poder subclasificar. Entre los eventos, las actividades, que son caminar, cantar, pintar cuadros, son las únicas que son menos delimitadas, y esto también lo podemos llamar atélico. Además van a ser más durativas. Por su parte, los eventos, que son menos delimitados o télicos, pueden ser de 2 tipos también. Por un lado vamos a tener logros, que van a ser menos durativos, o sea, puntuales, como encontrar la cartera o llegar a un sitio, que se oponen con los que son más durativos y que llamamos realizaciones. Estos pueden ser, por ejemplo, pintar un cuadro, caminar 1 kilómetro, leer una novela. Como pueden ver, la distinción entre las clases atiende a diferencias léxicas, pero también se expresa gramaticalmente, como podemos ver en el siguiente contraste. Juan durmió toda la tarde, Juan se durmió a las 10. La diferencia entre el verbo dormir y el pronominal dormirse consiste en que solo el segundo está delimitado. Dormirse es un evento puntual, un logro, mientras que dormir denota una actividad que no desemboca en un final. Lo mismo podemos pensar en Miguel pintó cuadros de grandes dimensiones y Miguel pintó 2 cuadros de grandes dimensiones. La distinción entre estas oraciones estriba en el carácter delimitado que puede aportar el objeto directo. El predicado de be denota una realización, es más delimitado, y la delimitación se la confiere el objeto directo introducido por un cuantificador numeral, como tal cual en pintó 2 cuadros, ¿no? En cambio, el predicado que denota una actividad es menos delimitado, ya que el objeto directo aparece sin determinación ni cuantificación. Esa distinción no solo puede ser aportada por el objeto, sino también por un complemento de dirección. Por ejemplo, en oraciones como caminar mucho indica simplemente una actividad, pero caminar hasta el supermercado implica una realización. Y bueno, vamos a repasar de nuevo también todo esto de aspecto el jueves. Finalmente, el tiempo, tenemos que decir que es la categoría flexional que sitúa de manera directa o indirecta un cierto evento o acontecimiento como simultáneo, anterior o posterior al momento del acto de habla. Para algunos tiempos bastan solo 2 puntos temporales para poder, digamos, más bien, como poder obtener su significado. Es decir, el que corresponde al momento de habla y el que se sitúa el evento de manera directa respecto del momento de habla, ¿no? Y en esto, pues el tiempo es una categoría completamente deíctica, ¿no? Es decir, que está completamente relacionada con quienes están participando en el acto comunicativo y en relación con quienes están participando en ese momento, pues se ordena el resto de elementos, ¿no? Y decíamos, ¿no? Estos tiempos que requieren solo 2 puntos temporales, los vamos a llamar tiempos absolutos o deícticos, y son el presente, el perfecto simple, el futuro simple del indicativo. Otros tiempos requieren además que se consideren otro punto de referencia aparte. El evento se ubica primero en relación con este punto, que es el que se vincula con el momento de habla, y luego estos son tiempos relativos o anafóricos, el imperfecto, el condicional y los tiempos compuestos, por ejemplo el perfecto, pluscuamperfecto, el anterior y el futuro del indicativo. El condicional compuesto requiere también 2 puntos de referencia. Entonces la definición de los tiempos verbales y la organización del sistema se realiza a partir de 2 diferentes características. Por un lado tenemos 2 relaciones, la de simultaneidad y la de precedencia, sea de anterioridad o posterioridad, y por otro los puntos temporales, el momento del evento que podemos llamar E, el momento del acto de habla que podemos llamar H, y 1 o 2 puntos de referencia, que puede ser PR1 o PR2.
Así, por ejemplo, me dijo que había ido al cine, el evento de ir al cine se sitúa como anterior al tiempo del verbo de la oración principal, que es el punto de referencia. Me dijo. Este a su vez es anterior al momento de habla. Son estas dos relaciones las que fijan la ubicación del evento, que sé en el esquema que están viendo en sus pantallas, había ido al cine. Y este es anterior al punto de referencia y este es anterior al momento de habla. Entonces pueden ver en el esquema justo cómo estamos conceptualizando en términos temporales, asumiendo que el tiempo es lineal, este tipo de evento. En cambio, si consideramos cuando llegue a casa ya se habrán ido al cine, el evento de ir al cine se sitúa como anterior al punto de referencia que está dado por el tiempo de la oración subordinada cuando llegue a casa. Este a su vez es posterior al momento de habla. Entonces la representación de este futuro perfecto de indicativo es, como pueden ver en sus pantallas, donde el momento de habla digamos, posterior al evento de haber sido al cine, que es posterior a su vez el momento de habla al punto de referencia, que es cuando yo llegue a casa, que tiene una proyección a futuro. Y entonces, bueno, por ahora podemos dejar aquí estas tres categorías para darle un repaso todavía más profundo en la próxima clase.